Buenas, amados de Jesucristo. Vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a compartir el libro de Ruth, capítulo 1. Vamos a compartir Ruth, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él, su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malión y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malión y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ellas sus 2 nueras comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente, nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habrías vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías. ¿Qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Vamos a leer hasta el versículo 13. Luego vamos a continuar en el siguiente estudio con el versículo 14 en adelante. Pero esta noche vamos a compartir del versículo 1 al versículo 13. Vamos a compartir esta palabra. Aquí podemos ver que Dios es un Dios de misericordia. Dios no olvida nada. Dios no es un hombre. Dios es el creador de todas las cosas y Él sabe todo. Dios permitió que en la tierra de Belén, de Judá, llegara una gran hambre. Había escasez de alimentos y había mucha dificultad. No había trigo, no había para sembrar, no había alimentos. Podemos ver aquí que esta familia de este varón
Elimelech, la cual su esposa es Noemí. Él, viendo la situación, él tuvo que hablar con su esposa. Me parece que ya no podemos estar más en este lugar. Ahora hay mucha escasez, dificultad, situación. Si nos quedamos aquí, nosotros vamos a fracasar, vamos a morir y no tenemos nada. No hay para sembrar, no hay trigo, no tenemos pan, no hay alimento. Tenemos a nuestros 2 hijos y estos 2 hijos no pueden estar en esta condición. Nosotros tenemos que irnos de aquí. Así que vamos a irnos de Belén de Judá a alguna tierra cercana de Belén donde haya bastante alimento y trabajo. Cuando prosperemos, cuando nosotros avancemos, ¿verdad? Ya tengamos bien alimento, comida, sustento y todo bien, podemos volver a Belén de Judá. Dejemos nuestra tierra y vámonos a una tierra cercana donde haya de todo, ¿verdad? Y luego vamos a volver. El varón, Elimelech, él estaba preocupado por su esposa y por sus 2 hijos. Entonces él tenía una meta, volver a Belén. Amados, nosotros salimos y no sabemos si volvemos. Nosotros nos acostamos y no sabemos si va a amanecer, si amaneceremos o no. Por eso nosotros siempre todo, antes de hacer todo, debemos de parar un momentito y orar. Debemos de buscar a Dios. Debemos de clamar a Dios y decirle, Señor, ayúdame. Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mi esposa. Ten misericordia de mis hijos. Ayúdanos. Ayúdame, Señor. Dame la sabiduría. ¿Qué tengo que hacer? ¿Me voy o no? ¿Me quedo o no? Si me quedo en la tierra de Belén, de Judá, vamos a morir. Si nos vamos a una tierra cercana y hay bastante alimento y trabajo, vamos a estar bien. Y luego podemos volver a Belén cuando ya todo haya mejorado. Pero quedarnos aquí en Belén, en medio de la situación, es morir. Es morir. Pero él no consultó. Él pudo haber hablado con la esposa, con los hijos. Nos vamos a ir. Sí, porque cuando un hombre que tiene su familia se va a mudar de lugar, no empaca solo. Él tiene que sentarse a conversar con la esposa y los hijos y avisar a dónde van, para que todos se despidan de sus amigos, de su familia. Pero este hombre, hablando con Noemí y sus hijos, estuvieron de acuerdo de salir de la tierra de Judá, de Belén. Pero le faltó algo a este varón. ¿Qué le faltó? Consultarle a Dios. En primer lugar era consultar con Dios. O con su esposa y sus hijos hubieran buscado a Dios. Señor, ¿nos vamos o nos quedamos? Porque Dios responde. Sí o sí Dios responde qué tiene que hacer. Pero él ya tenía todo planeado. Nos vamos a la tierra más cercana. Y esa tierra más cercana, ¿cuál es? La que estaba más cercana de Belén. Es la tierra de Moab, donde están los moabitas, ¿verdad? Pero a Dios no le agradan mucho los moabitas, porque más adelante vamos a compartir sobre los moabitas, ¿verdad? Es muy importante conocer sobre los moabitas. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué hicieron ellos al pueblo de Israel cuando salían de Egipto? ¿Qué maldades hicieron? Ellos querían
que un profeta le echara una maldición al pueblo de Israel, lo cual Dios no permitió. Más adelante vamos a compartir de los moabitas, ¿verdad? Pero Elimelech, no meditando si a Dios le agrada los moabitas o no, ¿verdad? O él sabiendo que no le agrada, aún así se fue a la tierra de Moab, porque en la tierra de Moab había abundancia, comida, trabajo, pan, de todo. Pero Dios estaba trabajando en la tierra de Belén. Cuando Dios manda la dificultad a sus hijos, manda la salida también. Dios nunca abandonará a sus hijos, porque en muchas partes de la Biblia está escrito que Dios no abandona a sus hijos. ¿Qué hijo, qué padre va a abandonar a su hijo, verdad? Entonces, le sonó bien a Noemí y a sus dos hijos, Malión y Kelión, efrateos de la tierra de Belén de Judá. Les pareció bien la decisión de su padre, así que emprendieron su camino, se fueron y habitaron en la tierra de Moab. ¿Cuánto tiempo o cuántos días o cuántos años habitaron en la tierra de Moab? Se quedaron 10 años. 10 años se quedaron en la tierra de Belén. ¿Dónde está escrito? En Ruth capítulo 1, versículo 4. Terminando el versículo dice que habitaron allí unos 10 años. 10 años, no es poco tiempo, mucho, mucho. Sus hijos cumplían años, luego cumplían años de nuevo, un año más, y iban prosperando y prosperando y prosperando y no les faltaba nada. Pero habían perdido la comunicación con Dios, porque cuando nosotros pasamos por dificultad, la dificultad hace que el corazón se haga sensible, sensible, humilde, sencillo para oír la palabra. Tener abundancia no es malo. Prosperar no es malo. Dios quiere que sus hijos tengan abundancia y Dios quiere que prosperen, ¿verdad? El problema es cuando estamos prosperados, pero no hay sencillez de corazón, no hay humildad de corazón. En el corazón no hay humildad. Entonces se desconecta de buscar a Dios, de agradecer a Dios por cada cosa. Por eso, a la hora de comer, siempre hay que orar. A la hora de dormir, cuando haga todo, hay que orar. Para que no se pierda la sencillez del corazón, la humildad del corazón. Entonces, pasar dificultad malo, no es malo. Tener abundancia es malo, no es malo. No es malo. Lo malo es perder la sencillez del corazón. Amados, cuando Elimelech comenzó a prosperar en Moab, entonces él había perdido la sencillez de buscar a Dios. Estaba más enfocado en comer, estaba más enfocado en prosperar, en estar bien, en ver a su esposa feliz, a sus hijos felices, pero él no buscaba a Dios. Entonces sus hijos tampoco buscaban a Dios. Entonces, ¿qué pasó, amados? Los hijos comenzaron a tomar para sí mujeres moabitas. Ya ellos se habían casado con mujeres extranjeras, o sea, moabitas. Pero ellos no habían meditado si era bueno que los hijos, ¿verdad?, de Dios estuvieran casados con los moabitas. Ellos no meditaban, los hijos de Elimelech, Malión y Kelión. Solamente ellos vieron para sí esas mujeres bonitas, hermosas, y las tomaron para sí. Así que si el padre no buscaba a Dios, menos los hijos.
¿verdad? Amados, vamos a ver qué pasó en el versículo 2. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el nombre de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malión y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Ahí se quedaron. ¿Dónde se quedaron? Ahí. ¿En dónde? En Moab. Muy lindo todo. Muy bueno todo, sí. Pero ¿qué pasó? Algo que no esperaban que iba a pasar. Versículo 3. Y murió Elimelech. ¿Quién murió? ¿Quién dice aquí que murió? Murió. Ahora sale la palabra murió. ¿Quién murió? No murió el hijo primero. No murió la esposa. Qué raro, ¿no? Murió Elimelech. ¿Quién murió? El que planeó tener un buen futuro para su familia. ¿Quién murió? El que planeó irse de la tierra de Belén porque tenía miedo de que sus hijos murieran y su esposa en Belén. ¿Por qué tenía miedo de que murieran allá? Porque no había alimento, no había trigo, no había nada. Entonces él tenía esa preocupación, esa preocupación se apoderó de su corazón. Van a morir mis hijos, va a morir mi esposa. ¿Qué voy a hacer para protegerlos? ¿Qué voy a hacer para cuidarlos? Él estaba preocupado porque él sentía que si él no hacía algo, él iba a perder a sus hijos y su familia, su esposa, ¿verdad? Pero se olvidó de Dios. Así que ahora se fueron de Belén para no morir en Belén. Se fueron a Moab, vivieron en Moab, había de todo en Moab, pan, comida, todo había. Tanto que se quedaron allí porque había de todo. Pero ahora sale la palabra en el versículo 3, murió. ¿Y quién murió? El papá. ¿Quién murió? El esposo. ¿Quién murió? Elimelech, marido de Noemí. Murió Elimelech, marido de Noemí. Quedó ella con sus dos hijos. Ya no está el padre que tanto los protegía, que quería que a ellos les fuera bien, ¿verdad? Porque tenía miedo de que murieran en Belén. Las demás familias se quedaron en Belén. Solamente Elimelech sale y los demás se quedaron. Pero ¿por qué no sale en la Biblia que los de Belén murieron? No había comida, no había nada. Pero ¿por qué no sale en la Biblia que los que se quedaron en Belén murieron? Ah, Elimelech hizo bien salir de Belén, ¿verdad? Y no murió. Pero los que se quedaron en Belén murieron. No sale así en la Biblia. No sale que ninguno que se quedó en Belén con semejante dificultad y situación que había murieron. Pero más bien este Elimelech que salió de Belén escapándose de la situación, murió donde había abundancia de pan y comida. Por eso la palabra de Dios dice, tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos mis caminos, dijo Jehová. No son. Por eso la dificultad no es mala, es para que tengamos un corazón sencillo, pero tampoco Dios nos va a dejar en la dificultad, porque el Señor nos ama. Lo que Él está haciendo es regulando el corazón para que el corazón siempre esté conectado con la voluntad de Dios. Tener y no tener no es el problema, porque si uno tiene a Dios, tiene todo. El problema es no consultar con Dios, no orar, no buscar a Dios. Murió Elimelech. Vamos a ver el versículo 4. Los cuales, dice, murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, ¿verdad? Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una de las mujeres era Orfa, y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años.
Después de que el papá murió, ¿verdad? Ellos tenían que volver a Belén, pero en lugar de volver a Belén, ya no se querían ir de esa tierra, ya no querían. Entonces, ¿qué hicieron los dos hijos? Ya, agarremos mujeres moabitas y casémonos y levantemos descendencia aquí en Moab. Levantemos descendencia en Moab, pero Dios no quiso que levantaran descendencia en Moab, Malión y Kelión. Dios quería que a través de la muerte del padre ellos volvieran a Belén con un corazón quebrantado, con un corazón humilde. Pero ellos, en lugar de volver, querían levantar descendencia de los moabitas y Dios no lo permitió. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Con los dos hombres, Malión y Kelión, hijos de Noemí, ¿verdad? Se quedaron 10 años. 10 años les dio Dios oportunidad para que reflexionaran y volvieran a Belén para recibir toda bendición de Dios. Pero esos 10 años pasaron y no, estaban más duros sus corazones, más duros todavía. Entonces Dios los llamó, Dios los llamó. Entonces dice el versículo 5, y murieron también los dos, Malión y Kelión. Murieron también los dos, dice. ¿De qué murieron? No sabemos. Murieron también los dos, ¿verdad? Así quedando, así la mujer desamparada con sus dos nueras. Ahora quedó Noemí solita, sin el marido, sin los dos hijos, y se quedó con dos nueras de la tierra de los moabitas. Qué terrible todo esto, ¿verdad? Por no consultar con Dios un momento, por no buscar un compañero y contar la situación que tenía en su corazón. ¿Qué hago? Estoy preocupado. Veo que en la tierra de Belén no hay nada. ¿Usted qué ha pensado, hermano? ¿Qué ha pensado? ¿Será bueno irse? ¿Será bueno quedarse? No, él pensó, yo voy a tomar la mejor decisión. Saliendo de aquí, otro día vamos a volver, otro tiempo. Pero volvió, nunca volvió. Ni él, ni sus dos hijos, ¿verdad? Entonces Dios habla a Noemí, Noemí, vuelve a Belén, vuelve, allá está Dios, está esperándote, Él no te abandonará, Él te ama, Él te está esperando, no te preocupes, vuelve. Entonces Noemí escuchó que Dios visitó la tierra de Belén de Judá y comenzó a haber gran abundancia. Ya había trigo para sembrar, ya había abundancia de pan, ¿verdad? Pero muchas veces uno escapa de la situación, escapa de la dificultad. No tiene que escapar de la dificultad. Un día Dios me envió con mi esposa a un lugar para compartir la palabra de Dios. En ese tiempo no teníamos hijos. Cuando nosotros llegamos, llegamos sin dinero. Tenía que buscar una casa para vivir en un país que no era el país ni de mi esposa ni mío. Llegamos sin conocer a nadie. Entonces el dinero que tenía era para alquilar una casa, pero no teníamos para comprar ni colchón, ni cama, nada. Dios nos envió y cuando nosotros llegamos, alquilamos un cuartito y cuando estábamos en ese cuartito fuimos a un supermercado para buscar cajas. Entonces, encontrando las cajas de cartón, entonces colocamos en el piso para pasar la noche, ¿verdad? Y así, esa fue nuestra cama. Esa fue nuestra cama. ¿Había situación? Sí, había situación. Había dificultad. Muy feo era esa situación. Salíamos a caminar, a compartir, pero Dios no nos abandonó. Dios nos ayudó.
Dios siempre nos cuidó. Dios siempre nos alimentó. Dios siempre nos ayudaba. En todo nos ha ayudado Dios. Por más dificultad que hemos pasado, pero siempre esa situación nos hacía orar, clamar, buscar a Dios, leer la palabra y salir a compartir. Esa situación era mala, era buena. Dios no nos abandonó y nos permitió que tuviéramos un corazón para buscarlo. Amados, cuando nosotros vemos aquí en la palabra, podemos encontrar la oración de un siervo de Dios, ¿verdad? Que estaba pasando la dificultad. Nosotros podemos ver aquí, vamos a buscar un momentito en la Biblia, vamos a buscar Habacuc capítulo 3, Habacuc capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 17, donde sale la oración de Habacuc. Versículo 17. No voy a leer todo el capítulo porque no sería muy largo, pero ustedes pueden leerlo en la casa el capítulo completo, ¿verdad? Vamos a leer del versículo 17, en medio de la oración de Habacuc. Versículo 17 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den el mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, me gozaré en Dios de mi salvación. Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Amén. Esta es una de las partes de la oración que estaba haciendo Habacuc a Dios, ¿verdad? ¿Qué dice? No había nada, había gran dificultad, no había nada, ¿verdad? Y Habacuc comenzó a orar a Dios, comenzó a tener un corazón humilde, sencillo, a través de la dificultad que estaba pasando. Él comenzó a tener un corazón para buscar a Dios, ¿verdad? Él no se escapó, él comenzó a orar a Dios, aunque la higuera no florezca, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Por más que la higuera ni florezca, ¿verdad? Por más que la higuera no tenga higos, no tenga frutos, ¿verdad? Yo esperaré en ti, Señor. Esperaré en ti, Señor. No, no hay frutos. La higuera ni siquiera su flor sale. Ni siquiera esperanza de ver un fruto, ¿verdad? Pero esperaré en ti, ¿verdad? Ni en las vides haya frutos, aunque ni en las vides haya frutos, ¿verdad? Ni en las vides hayan frutos, pero yo esperaré en ti. Aunque no hayan las uvas, no hay para tomar, no hay uvas para comer, pero yo esperaré en ti. Aunque falte el producto del olivo, aunque falte el producto del olivo, ¿qué significa? No hay aceite. No hay aceite. ¿Cuál es el producto del olivo? El aceite. No hay aceite. ¿Verdad? ¿Qué puedo hacer, Padre mío? No hay aceite. El aceite es muy importante. El aceite de olivo, pero no hay. Yo esperaré en ti, Señor. Y los labrados no den el mantenimiento. No hay trabajo. Por eso no llegan a trabajar, no pueden dar el mantenimiento, no hay trabajo, no hay frutos, no hay aceite, no hay nada. Entonces, ¿qué van a trabajar? No hay nada, Señor. Y las ovejas sean quitadas de la majada. Majada es el lugar donde se reúnen todas las ovejas para estar juntas, para comer. Y aunque las ovejas sean quitadas de la majada, ¿verdad? Ya no pueden, ya no hay ovejas para estar juntas. No hay.
entonces yo esperaré en ti, Señor. No haya vacas en los corrales. No hay las vacas en los corrales. Los corrales estaban llenos de vacas. Ya no hay vacas en los corrales, ¿verdad? Están vacíos esos corrales. No hay vacas ya. No tenemos nada. No tenemos higos. No tenemos las uvas. No tenemos el aceite. No hay trabajadores, ¿verdad? Que lleguen al campo a trabajar, ya no hay. Las ovejas ya no están juntas. Ya no hay vacas en los corrales, están vacíos los corrales. Pero Señor, ¿qué dice en su oración? Con todo, ¿verdad? Ese problema y situación que hay, ¿qué haré? Esperaré en el Dios de mi salvación. Esperaré en el Dios de mi salvación. Aunque no haya, aunque la higuera no florezca, ni en las vidas hayan frutos, aunque falte el producto del olivo, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. Con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Dios es el que me dará las fuerzas. Dios está conmigo, ¿verdad? Versículo 19 dice, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y mis alturas me hace andar. Dice que entonces Dios, ¿verdad? Va a fortalecer sus piernas. Las piernas se las va a fortalecer como de cierva, como, como de cierva, ¿verdad? Que son veloces corriendo. Veloces. ¿Qué dice Satanás? Ya no puedes. Ya vas a morir. Estás en la situación, ¿verdad? Ya no te puedes levantar. Pero Habacuc dice, no hay nada. Pero Dios me fortalece mis piernas como de cierva, veloces. Yo podré correr veloz. Y, ¿verdad? ¿Y qué hace? En mis alturas me hace andar. Cuando los ciervos corren, ellos corren a una velocidad que ellos pegan un brinco y ellos se mantienen en el aire por un momento, ¿verdad? Por un momento se mantienen en el aire como si estuvieran volando y luego vuelven a caer y luego vuelven a saltar. Dicen, una vez grabaron un video, un carro que iba por la autopista. El conductor grabó el video donde un ciervo iba corriendo y se brincó la carretera de lado a lado. Se brincó la carretera de lado a lado, ¿verdad? Un conductor que iba por la autopista vio el ciervo donde venía corriendo espantado y donde el ciervo vio el carro que venía, ¿verdad? El ciervo saltó y voló, imagínense, de lado a lado pasando la carretera y cayó con sus pies firmes y siguió corriendo veloz. Así Habacuc dijo, aunque Satanás me visita y me dice miles de cosas, pero Dios está conmigo y hace mis pies como de cierva y me hace estar en las alturas. ¿Qué significa? Cuando el ciervo va corriendo y por un momento él, como si estuviera volando, ¿verdad? Él se despega de la tierra. En ese momento él pertenece al cielo, al cielo. No se queda en la situación, él se brinca cualquier obstáculo, se lo brinca. Así, amados, Elimelech no pudo esperar en Dios. Se apresuró su pensamiento y se fue a la tierra equivocada, a la tierra de los moabitas. Tanto que casi hace que sus hijos levanten la descendencia con las mujeres moabitas. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dios visitó a Belén. Dios visitó a Belén. ¿Qué significa Belén? Significa pan, ¿verdad? Belén significa casa de pan, casa de pan. Dios visitó a Belén, comenzó a crecer el trigo, comenzaron a crecer los frutos. Dios visitó a Belén, que significa la casa de pan. Para terminar, vamos a ver una palabra
que está en Salmos capítulo 40, versículo 1. Vamos a buscar en la Biblia. Salmos capítulo 40, versículo 1. Dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Qué fue lo que hizo Abacú? Esto que dice Salmos. Oró a Dios, y Dios escuchó su clamor. Pacientemente esperó. Pacientemente esperé en Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Amén. Pacientemente esperé a Jehová. Pero Elimelech se apresuró y no pudo esperar y se dirigió de la tierra que se llama la casa de pan a la tierra de los moabitas, ¿verdad? ¿Y dónde murió Elimelech? ¿En la tierra que se llama Belén, casa de pan? ¿O murió en la tierra extranjera de los moabitas? Murió en tierra de los moabitas y no murió en la tierra casa de pan. Era mejor que si tenía que morir, muriera en la casa de pan, en la tierra de Belén. Pero él con sus dos hijos murieron en la tierra de los moabitas. Qué lástima. A veces nosotros nos apresuramos y estamos yéndonos por otro camino. Dios quiere, a través de la dificultad, que el corazón de nosotros se vuelva corazón sensible. Por eso permite la dificultad, pero no los abandona. Amados, esperemos en Jehová, no como Elimelech, que se desesperó sin consultar a Dios y comenzó a caminar con su familia hacia los moabitas para tener un mejor futuro, para tener una mejor vida, para que su familia no muera, para que él no muriera ni sus hijos, pero murieron. Vamos a esperar en Dios. Dios va a trabajar grandemente. Luego vamos a compartir todo lo que sucedió con Noemí, porque Noemí se quedó con dos nueras moabitas. ¿Qué pasó con estas dos nueras moabitas? Noemí es de la tierra de Belén, pero ahora tiene con ella a dos moabitas. ¿Qué va a pasar con estas dos moabitas? Si estas dos moabitas son desechadas por Dios, los moabitas, ellos querían maldecir al pueblo de Israel. Ellos querían que el profeta maldijera a los israelitas y Dios no lo permitió. Dios dijo que los moabitas no entrarán en la congregación de Jehová. Entonces, ahora, ¿qué va a hacer Noemí con estas dos nueras? Ya no, volvió a Belén y ya no se trae el marido porque murió, ni trae a los dos hijos, y ahora trae dos moabitas. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Cómo estas moabitas podrán recibir la bendición? ¿Cómo? Eso lo vamos a compartir en el siguiente estudio. Vamos a compartir. Noemí vuelve a Belén con dos nueras moabitas, Orfa y Ruth. Vamos a ver qué sucedió con estas dos moabitas. Vamos a llegar hasta aquí. Vamos a terminar el estudio y nos vemos en el siguiente estudio. Dios me los bendiga.